Vamos a resolver el problema 10 del seminario 13, en el cual tenemos que analizar esta reacción entre el cadmio metálico sólido con los iones plata en solución, que dan como producto iones cadmio en solución acuosa y plata metálica sólida. Es una reacción redox. Como vemos, el cadmio pasa de estado de oxidación 0 a más 2, o sea que se oxida, y los iones plata se reducen, pasan de estado de oxidación más 1 a 0. Esta reacción se puede disponer en una celda electroquímica, como la que tenemos acá esquematizada, un electrodo de cadmio metálico sumergido en una solución de iones cadmio, y el otro electrodo consiste en una barra de plata metálica, plata 0, sumergida en una solución de iones plata. Ambos electrodos conectados por un cable conductor que permite el movimiento de electrones, un voltímetro para medir la diferencia de potencial y un puente salino, que ahora vamos a explicar cuál es su función. Bueno, entonces, como vemos, dijimos que los iones plata se reducen. Esta sería la M ecuación de reducción de la plata. Iones plata más un electrón se transforma en plata metálica, y el cadmio 0 se oxida a cadmio más 2. Pierde 2 electrones. Entonces este sería el ánodo, donde ocurre la oxidación, y este sería el cátodo, donde ocurre la reducción. En el ánodo, los átomos de cadmio, cada átomo pierde 2 electrones, se transforma en un ion cadmio que pasa a la solución, y esos 2 electrones viajan, esos 2 electrones por cada átomo, ¿no? Esos 2 electrones por cada átomo viajan hacia el otro electrodo, donde los iones plata toman cada uno un electrón y se transforman en átomos de plata. Estos son los potenciales de reducción de la tabla, los potenciales estándar de reducción de la plata, de los iones plata y de los iones cadmio. Y bueno, el movimiento de electrones sería desde el ánodo hacia el cátodo. Bueno, el puente salino cumple la función de mantener la electroneutralidad de las soluciones, porque a medida que la reacción avanza, vemos que en el ánodo se están generando iones cadmio, están pasando iones cadmio a la solución, están pasando cationes a la solución, o sea, la solución se está cargando de carga positiva. Y en el en el cátodo se están consumiendo iones plata, o sea, está perdiendo carga positiva, la solución se iría cargando negativamente. Esta es una situación que no puede durar mucho. Esa generación de carga negativa en el cátodo y de carga positiva en el cátodo frenaría la reacción en un muy corto tiempo. Para poder mantener a esta celda funcionando de forma continua es necesario el puente salino. El puente salino consiste en una solución de un electrolito fuerte, que generalmente cloruro de potasio o nitrato de potasio, en agar, que es una especie de gelatina en la cual los iones tienen mucha movilidad. Y entonces los iones potasio y cloruro pueden viajar hacia un electrodo y a otro para compensar los excesos o defectos de carga. En el caso del cátodo, donde se estaría consumiendo carga positiva, hacia acá viajarían los iones potasio para compensar la carga positiva que se está perdiendo. Y en el ánodo, donde se están generando carga positiva, hacia acá viajarían los iones cloruro con su carga negativa para compensar ese exceso de carga positiva. Esto hay que hacerlo siempre que una celda necesita un puente salino, siempre que los electrodos estén en recipientes separados. Ahí necesitan puente salino. Sí, hay algunas celdas en las cuales los 2 electrodos están sumergidos en la misma solución, ahí no es necesario el puente salino. Bueno, ese sería el esquema del funcionamiento de esta pila. ¿Por qué pusimos concentraciones 1 mol sobre litro? Porque el problema nos pide analizar el comportamiento de esta celda en condiciones estándar. Y las condiciones estándar para los iones en solución son 1 mol sobre litro. Bien, lo primero que tenemos que calcular es el delta G0 de reacción. El delta G0 es el cambio en la energía libre de Gibbs de la reacción en condiciones estándar, a partir de los delta G0 de formación. O sea, un cálculo bien termodinámico como veníamos haciendo hasta ahora. Bueno, el delta G0 de una reacción es la suma de los delta G0 de formación de los productos menos el de los reactivos. Bueno, los productos son el cadmio, los iones cadmio y la plata metálica. La plata multiplicamos por 2. Estos son los productos, y los reactivos que le ponemos menos sería cadmio 0 y iones plata. Bueno, los delta G de formación de la plata metálica y del cadmio metálico, o sea, de los elementos en su forma estable, es 0. El delta G0 de formación de los elementos en su forma estable es 0. Y los otros dos, el de los iones cadmio y de los iones plata, lo buscamos en la tabla, en la bibliografía. Por ejemplo, en el Chang hay una tabla de delta G de formación de estos iones, delta G0 de formación. Bueno,
para los iones plata es 77,1 kJ sobre mol y para los iones cadmio es menos 77,7 kJ sobre mol. Reemplazamos por esos valores y obtenemos menos 231,9 kJ sobre mol. Ese es el delta G0 de formación. De reacción, perdón, el delta G0 de reacción. ¿Qué quiere decir esto? Que en condiciones estándar esta reacción es espontánea así como la escribimos, porque su delta G es negativo. Pero esto nos dice acerca de la espontaneidad en condiciones estándar, porque es el delta G0 de reacción. Nos dice que la reacción, porque es negativo, es espontánea en condiciones estándar. Puede ser que no sea espontánea en otras condiciones. Bueno, luego nos pide calcular también el delta G0 de reacción, pero a partir de los datos electroquímicos, a partir de los potenciales de reducción. Bueno, esta es la ecuación que conecta a la termodinámica con la electroquímica. Delta G es igual a menos N por F por delta E. Delta E es la diferencia de los potenciales de electrodo y F es la constante de Faraday, es el número es la carga eléctrica de un mol de electrones. 96.500 coulomb sobre mol. Y este N es el número de electrones puestos en juego en la reacción balanceada. Bueno, en condiciones estándar, esta ecuación se transforma en esto. Delta G0 es igual a menos N por F por el delta E0. Bueno, y el delta E0 lo calculamos a partir de los datos de los datos de tabla. El delta E0 es el potencial de reducción de la plata menos el potencial de reducción del cadmio. Observamos que el de la plata no lo multiplicamos por 2. Los potenciales no se multiplican por 2 por estar, por el coeficiente, ¿sí? 0,799 volt menos 0,403 volt, es decir, 1,202 volt positivo, ¿sí? Quiere decir, ese 1,202 volt es la FEM que mediría este voltímetro. Si armamos esta celda con concentraciones 1 mol sobre el litro en cada electrodo, este voltímetro mediría 1,202 volt. Bueno, ya teniendo este valor, reemplazamos entonces en esta igualdad. Delta G es menos 2 por la constante de Faraday, 96.500 coulomb sobre mol, por 1,202 volt. Volt por coulomb es joule. Esto nos da menos 231.900 joule, que lo transformamos en 231,9 kilojoule sobre mol. O sea, el mismo valor que obtuvimos a partir de los datos termodinámicos lo obtenemos en forma a partir de la electroquímica. Muy bien. Lo otro que nos pide calcular es la constante de equilibrio de la reacción. Bueno, recordemos, esta ecuación era la que conectaba a la termodinámica con el equilibrio. Es la ecuación que nos permite calcular el delta G de una reacción en cualquier condición, ¿no? Para cualquier valor de Q, el cociente de reacción. Bueno, si tomamos esta ecuación, la dividimos miembro a miembro por menos NF, nos queda esto. Delta G sobre menos NF es igual a delta G0 sobre menos NF menos RT sobre NF, logaritmo natural de Q. Recordando entonces la ecuación fundamental con la cual conectábamos, dijimos, la termodinámica con la electroquímica, nos queda delta G sobre menos NF es igual a delta E. O sea que nos queda delta E es igual a delta E0 menos RT sobre NF, logaritmo natural de Q. Esta ecuación es la ecuación de Nernst, una ecuación que nos permite entonces calcular la FEM de una celda en cualquier condición para cualquier valor de Q. No es la forma en que habitualmente expresamos la ecuación de Nernst. Normalmente la expresamos con logaritmos decimales. Bueno, para convertir logaritmos naturales en decimales hay que multiplicar por logaritmo natural de 10. O sea que esto lo podemos expresar de esta manera. Entonces delta E es igual a delta E0 menos, en vez de pongo logaritmo natural de 10 acá y el logaritmo natural se transforma en logaritmo decimal. Veamos cuánto vale todo esto que tenemos delante del logaritmo, excepto el n, que eso sí varía de una reacción a otra. Bueno, logaritmo natural de 10 por la constante R, por la temperatura, poniendo una temperatura de 298 Kelvin, y la constante de Faraday. Nos queda, bueno, se cancelan los Kelvin, se cancela el mol, y Joule sobre Coulomb nos queda volt, o sea 0,059 Joule sobre Coulomb, o sea 0,059 volt. Ese es el valor que tiene esta constante, que en realidad es una constante entre comillas, porque depende de la temperatura. Tiene este valor para una temperatura de 298 Kelvin, a otra temperatura tiene otro valor. Bueno, y tiene unidades de volt. Generalmente cuando escribimos la ecuación de Nernst la escribimos de esta manera y el volt no lo ponemos no porque no esté, sino porque lo damos por sobreentendido, pero tiene que tener
unidades este término si lo vamos a sumar o restar con este otro que está expresado en volt. O sea, esto es 0,059 volt. A veces lo escribimos, a veces no, pero está entendido que está. Muy bien, esta es la ecuación de Nernst en su forma más conocida, con logaritmo decimal. Esta ecuación entonces nos permite calcular el delta E en otras condiciones que no sean las estándar. Este es el delta E 0 en condiciones estándar. Este lo calculamos a partir de los potenciales de tabla. Pero si queremos calcular cuánto vale el delta E en otras condiciones que no sean las estándar, bueno, tenemos que usar la ecuación de Nernst. Bien. En el equilibrio, ¿qué pasa en el equilibrio? El equilibrio es una condición particular en la cual delta G es igual a 0, delta E es igual a 0 y el Q es igual a la constante de equilibrio. Cuidado con esto. En el equilibrio este es el que es 0, este no es 0. El delta E0 es 1,202 volts, es una constante. El que es 0 en el equilibrio es el delta E. Y el que es 0 en el equilibrio es el delta G, no el delta G0. El delta G0 es menos 231,9 kJ/mol. Bien, entonces, reemplazando en la ecuación de Nernst el delta E por 0 y el Q por la constante de equilibrio, nos queda esto. 0 es igual a delta de 0 menos 0,059 sobre n, logaritmo de la constante de equilibrio. Bueno, pasamos todo este término que está restando, lo pasamos sumando, luego pasamos el n y el n multiplicando, el 0,059 dividiendo, nos queda así, finalmente despejamos k como un exponente. K es igual a 10 elevado a la n por delta de 0 sobre 0,059. Y ahí encontramos una expresión general entonces para calcular la constante de equilibrio a partir de delta de 0. Ahora reemplazamos por los valores particulares que tenemos acá, ¿no? El n vale 2 y el delta de 0 era 1,202 volt y el 0,059 volt también, ¿no? O sea, podemos omitir las unidades porque ya las tenemos sobreentendidas. Y finalmente nos queda entonces que la constante de equilibrio es igual a 10 a la 40,75, o sea, 5,6 por 10 a la 40, un valor enorme. La constante de equilibrio tiene un valor enorme, que significa que esta reacción, si armamos esto, esta reacción va a proseguir prácticamente hasta completarse. En el equilibrio no va a quedar prácticamente nada de reactivos. La constante de equilibrio tiene un valor enorme, está totalmente desplazada hacia los productos.